Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Esto es mi cuerpo, tomad y comed. Esta es mi sangre, tomad y bebed. Ya no es pan y vino, eres tú divino Emmanuel. La sed del Calvario, la muerte, el sudario, tu gran resurrección. Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión.
para todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Una vez más, la gracia misericordiosa de Dios nos permite reunirnos para crecer juntos en nuestra fe católica, para vivir a plenitud la unidad de la iglesia, de una sola fe, de un solo bautismo, en una sola iglesia que el Señor ha fundado para que nosotros todos seamos creyentes, seguidores, hijos, discípulos suyos en esta iglesia que es esposa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y como nos lo decía la canción que acabamos de meditar, en torno a la cual nosotros también hacemos oración, tenemos este espacio dedicado el día de hoy a la Eucaristía, a la presencia viva, real, sacramental de Cristo en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y aprovechando este tiempo entonces de la solemnidad del Corpus Christi, que es en la que nos encontramos el día de hoy, voy a dedicar gran parte de esta catequesis de este día, gran parte del tiempo que voy a estar aquí al aire con ustedes, meditando en torno a los temas centrales de nuestra fe, para profundizar una vez más en ese tema tan fundamental de nosotros como cristianos católicos, que es el tema de la Eucaristía. Tema este que sirve siempre para distinguir, para diferenciar, para identificar a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes en la palabra de Jesús, en creyentes en el Evangelio, de aquellos que no lo son, porque es precisamente en torno a la presencia de Jesús en el pan y en el vino eucaristizados, es decir, en el pan y en el vino que son transformados por la gracia del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesús, en lo que existe la mayor de las divisiones entre los que somos cristianos católicos y quienes no son cristianos y no son tampoco católicos, ¿cierto? Y eso es un tema que tenemos inclusive desde la misma Santa Biblia. Y este domingo, esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, la solemnidad del Corpus Christi, se convierte entonces en una nueva ocasión, una nueva oportunidad para ahondar nosotros nuestras raíces cristianas en esta certeza, en esta convicción, en esta fe profunda que nosotros tenemos de que Cristo sí está presente en la Eucaristía, de que sí recibimos a Cristo en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, cuando recibimos la Sagrada Comunión en la Santa Misa, y que sí adoramos nosotros la presencia de un Dios que está vivo, que está resucitado en la Eucaristía, en ese sacramento que es el amor de los amores, en el cual Jesús, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios encarnado, la palabra eterna del Padre que hizo su morada entre nosotros y que se encarnó, que se humanó, vive con nosotros todos los días hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos, como él mismo lo prometió. Y que nosotros, los cristianos católicos, por creer entonces en esa enseñanza, en esa revelación de Jesús como Dios con nosotros, somos en verdad, por tanto, los cristianos, los verdaderos cristianos. Y voy a referirme a esta hermosísima solemnidad que nosotros estamos celebrando hoy en toda la Iglesia Universal, en cada lugar del mundo donde se encuentra la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia de Jesús. Estamos celebrando todos nosotros, los cristianos católicos, esta solemnidad. Y quiero entonces profundizar en las lecturas de este día. La lectura primera que nosotros meditamos en este domingo viene del libro del Génesis, allá en el capítulo 14, versículos del 18 al 20. Y esta lectura nos permite ver en sombra, en figura, en símbolo, en preanuncio, en prefiguración,
la Eucaristía, cuando el sumo sacerdote de Dios Altísimo, que es así como lo identifica el libro del Génesis, allá en el capítulo 14, versículos del 18 al 20, sacerdote del Dios Altísimo, ofrece pan y vino, Melquisedec, como respuesta a ese encuentro de fe con nuestro Padre en la fe, que es Abraham. Este sacerdote del Dios Altísimo ofrece pan y vino. Y más adelante, el Salmo 109 nos está recordando que Cristo es ese sumo sacerdote del Dios Altísimo, ese sumo sacerdote eterno que estaba ya prefigurado por Melquisedec, allá en el libro del Génesis, cuando ofrecía entonces el pan y el vino, un sacrificio fuera de lo normal, porque en la liturgia judía no se ofrecía pan y vino. Ya el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento, se fundamentaba en los sacrificios de animales, de cereales, de ciertos productos del campo, salidos del agro o salidos también de los ganados, y era por tanto una forma de sacrificios muy diferentes a este que el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, ofrecía a Dios, que representaba entonces al sumo y eterno sacerdote, que es Cristo Jesús nuestro Señor, que ofrecía también pan y vino. Y cuando lo encontramos nosotros en los evangelios sinópticos, en los relatos de la última cena, ofreciendo justamente pan y vino al celebrar la última cena con sus apóstoles, vemos que allí está Jesús una vez más, no ya en símbolo, no ya en sombra, no ya en figura, sino totalmente real, totalmente presente a ese Jesús que es el sumo y eterno sacerdote, ofreciendo él mismo pan y vino, pero no ya como un símbolo, sino como una realidad, dándonos en ese pan su propia carne y en ese vino su propia sangre, y ofreciéndose entonces él como sacerdote, como víctima y a la vez también como altar, de una vez para siempre. Y haciendo algo que 2000 años después solamente en la Iglesia Católica se puede vivir y se puede celebrar de una manera plena, que es la Eucaristía, porque en ese mismo día de la última cena, en ese Jueves Santo, Jesús, además de instituir el sacramento de la Eucaristía, en el cual nos deja su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, instituye también Jesús el orden sacerdotal. Y ese orden sacerdotal Jesús lo instaura, lo establece, lo instituye cuando ordena, es decir, cuando le da la orden y la autoridad, el poder a sus apóstoles de que también ellos sigan celebrando en memoria suya, es decir, como un memorial, como una actualización de ese sacrificio de Jesús en la cruz, en el cual se nos entrega por entero y que estaba ya también presente en esa tarde del Jueves Santo, lo que él mismo había celebrado. Los apóstoles no celebran un símbolo, los apóstoles no reciben la orden de celebrar simplemente un recuerdito o de dramatizar como hacen los hermanitos protestantes con jugo de uva y con galletitas, lo que Jesús celebró en la última cena. No, los apóstoles son ordenados, es decir, reciben ellos la orden, el poder, la autoridad de celebrar con Cristo y como Cristo, lo que él mismo había ya celebrado con ellos, con sus apóstoles. Y es por eso que en la segunda lectura de este día encontramos a San Pablo, que nos está escribiendo allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, lo siguiente: hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Pablo está diciendo aquí que él recibió del Señor algo, pero llama la atención
que Pablo no estuvo presente en la última cena. Pablo fue constituido apóstol de Jesús y apóstol por Jesús, el último de todos, como él lo dice allá también en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Pablo es el último de los apóstoles y él no estaba presente con los otros 12 apóstoles en la última cena. Y más sin embargo, él dice que recibió del Señor esto que a su vez él nos está transmitiendo. Aquí se habla, como ya lo referíamos nosotros la semana pasada, cuando hablábamos del tema de la sola escritura como un engaño del demonio, que la tradición apostólica complementa la revelación de Dios que está puesta por escrito en la Santa Biblia. Y aquí San Pablo está claramente hablando de una tradición oral, de una tradición apostólica, de la transmisión de una verdad que fue revelada por Dios y que se comunicó no por escrito, sino de forma oral, confiada a los apóstoles, y es de lo que San Pablo está hablando aquí. Él no recibió del Señor directamente, él recibió del Señor a través de la tradición, de la tradere, de la transmisión oral, de esa revelación de Dios que complementa entonces, como decimos, la revelación de Dios que se puso por escrito y que es la Santa Biblia. ¿Y qué es eso de lo que nos está hablando San Pablo que recibió él del Señor a través de la tradere, a través de la tradición oral, a través de la tradición apostólica? Lo siguiente, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Miren que allí San Pablo está siendo muy claro y nos está mostrando cómo lo que recibió él de los apóstoles, pero que dice él que lo recibió directamente de Cristo a través de la tradición, a través de la tradere, es que lo que están celebrando los apóstoles no es una dramatización, ni un símbolo, ni una obra de teatro, ni simplemente un recuerdito vacío y monótono de lo que Jesús celebró en la última cena. Lo que los apóstoles están celebrando y que Pablo mismo ya como apóstol también lo celebra es la última cena, la Eucaristía, la fracción del pan, que la encontramos así en numerosos pasajes del Nuevo Testamento. Y lo que Pablo nos está mostrando es lo que los evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas nos ofrecen ya también en los relatos de la última cena, que Jesús tomó pan y que pronunciando la bendición dio gracias sobre ese pan y sobre ese vino, y a ese dar gracias es a lo que se le conoce como Eucaristía, acción de gracias. Y cuando Cristo da gracias sobre ese pan y sobre ese vino, y cuando bendice ese pan y ese vino, se lo ofrece a sus apóstoles no como un símbolo de su cuerpo y de su sangre, sino como su cuerpo y como su sangre. Y las palabras de Cristo quedaron tan asimiladas por los apóstoles y son también después, posteriormente, tan asimiladas por el mismo apóstol San Pablo, que en su carta a los Corintios, con toda claridad, sin lugar a ninguna duda, Pablo está transmitiendo esa misma enseñanza de Jesús que recibieron los apóstoles en la última cena y que posteriormente ellos le transmitieron también a Pablo por tradición, y es de lo que él habla ahorita. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego pone aquí la orden que encontramos allá en Lucas capítulo 22, versículo 19, donde Jesús está ordenando a los apóstoles, a los ministros de la nueva alianza, para que ellos, como en otro tiempo lo hicieran los sacerdotes de la antigua alianza, que eran los descendientes de Aarón, y que ofrecían sacrificios por el pueblo, que ahora los apóstoles, que son los nuevos ministros de la nueva alianza,
lo sigan haciendo ya con pan y vino eucaristizados, haciendo presente a Cristo, no un símbolo de Cristo, no un símbolo de su cuerpo y de su sangre, no meramente como una representación de Cristo, sino como Cristo en su cuerpo y en su sangre. Esas palabras de Pablo son tan claras como lo son también las palabras de Mateo, de Marcos y de Lucas, cuando en los relatos de la última cena nos lo ofrecen tal cual. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y luego San Pablo remite también entonces a lo que hizo Jesús con el cáliz lleno de vino, cuando les dice: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Miren que por ninguna parte aparece la palabra símbolo o representación. Ya fue el demonio el que inspiró a Martín Lutero y a sus secuaces, a sus seguidores, y los nubló en su vista y en su fe, para que, por más que ven en la Santa Biblia claramente las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo, esta es la nueva alianza que se sella con mi sangre, sigan ellos pensando que es un símbolo, que es una representación. Y una vez más también Pablo, al final de lo que hace Jesús con su sangre, les comunica a los corintios la orden, les recuerda a los corintios la orden, es decir, la autoridad, el poder que los 12 apóstoles inicialmente y posteriormente a través de la sucesión apostólica, Pablo y todos los demás que hemos recibido la imposición de las manos, y con esto el poder sacerdotal, podemos seguirlo haciendo. Hacer esto en memoria de Cristo, siempre que lo bebamos. Siempre que bebamos de ese cáliz, siempre que celebremos la Santa Eucaristía. Solamente los sacerdotes en el antiguo pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando los ministros de la antigua alianza, que eran los sacerdotes, ofrecían los sacrificios, solamente los sacerdotes podían ofrecer ese sacrificio. Si alguien lo hacía sin ser sacerdote, estaba condenado a muerte. En la nueva alianza también solamente son los sacerdotes de la nueva alianza los que personificamos a Cristo, los que somos alter Christus, porque recibimos en el poder de la ordenación sacerdotal, a través de la imposición de las manos y de la invocación sobre nosotros del Espíritu Santo por parte de un sucesor legítimo de los apóstoles, que son los obispos. Ese poder sacerdotal, ese poder del Espíritu Santo, solamente nosotros los sacerdotes podemos ejercer ese poder sacerdotal en la Santa Misa para celebrar, para presidir la Eucaristía, en la que no se representa o no se simboliza a Cristo en su cuerpo y en su sangre, sino que se lo hace presente, tal y como San Pablo nos lo está enseñando a nosotros hoy en esta carta, y como lo ha venido enseñando únicamente la Iglesia Católica, exclusivamente la Iglesia Católica, por espacio ya de más de 2000 años. Y miren lo que dice San Pablo a continuación, para terminar allá entonces con el versículo 26. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Miren la claridad de las palabras de San Pablo con las cuales termina este pasaje. La presencia de Cristo en la Eucaristía, que no es un símbolo, que no es una representación, es el mismo Jesús que se nos comunica, que se nos da, que se nos ofrece, y esa presencia de Cristo en la Eucaristía se va a seguir celebrando todos los días hasta el fin del mundo, todos los días hasta que el Señor vuelva. No es hasta que aparezcan los protestantes y cambien la doctrina, no es hasta que aparezca el demonio y nuble los ojos de estos supuestos cristianos para decir que en la Eucaristía solamente hay una galleta, o que solamente hay pan, o que es una representación o un símbolo. No, esa fe de la Iglesia Apostólica, esa fe de los apóstoles que recibieron no solamente la enseñanza de Cristo, sino el poder sacerdotal, y que es también lo que posteriormente San Pablo recibe, esa misma fe es la que nosotros como cristianos católicos
venimos celebrando ya por espacio de más de 2000 años, y por ninguna parte, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, en los relatos de la última cena, ni San Pablo, en este pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante, ni tampoco San Juan en su capítulo 6 del Evangelio que escribió, en el que hace toda una teología de la presencia real, viva, verdadera de Cristo en la Eucaristía. Ninguno de esos autores menciona la palabra símbolo o representación o imagen o comparación o analogía. No, con toda claridad se están refiriendo al pan y al vino en la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Jesús. Y es interesante cuando miramos en el Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 6, en el versículo 60, cómo en la discusión que tiene Jesús con los judíos, una vez que ya les ha transmitido ese discurso del pan vivo bajado del cielo, y cuando frente a la duda, frente a la dificultad para creer que tienen estas personas que están directamente escuchando a Jesús, que se está identificando con ese pan que baja del cielo y que es el mismo, y que por ningún lado aparece entonces como un símbolo, sino que es el mismo Jesús. Miren lo que sucede. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Frente a este discurso de Jesús, hay tres posturas, tres reacciones muy diferentes. Están en primer lugar los judíos, quienes frente a este discurso de Jesús, en el que se da él mismo como alimento y ofrece su carne para que sea comida y su sangre para que sea bebida, los judíos rechazan esa afirmación porque entienden en la misma palabra de Jesús, en la misma expresión que Jesús está utilizando, en su mismo lenguaje, que de lo que Jesús está hablando no es de un símbolo, no es de una representación o una comparación, sino verdaderamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, lo que Él está ofreciéndoles a ellos, y por tanto entonces rechazan los judíos esa ofrenda, esa oferta, ese ofrecimiento que Jesús les está haciendo. El versículo 60 nos permite ver la otra reacción del otro grupo de personas en torno a lo que Jesús está enseñando en todo ese capítulo 6. Son sus discípulos. Miren que el versículo 60 comienza diciendo que fueron muchos de sus discípulos quienes al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Desde hace 2000 años, hermanas y hermanos, hay discípulos de Jesús que ven como difícil, como duro este lenguaje, y por tanto también lo rechazan. No son solamente judíos, son discípulos de Jesús los que rechazan a Cristo, que se nos sigue ofreciendo a nosotros en la Eucaristía, no como un símbolo, sino como Él mismo, en su cuerpo y en su sangre. Y miren el versículo 66, ¿qué es lo que provoca en esos discípulos que frente a ese lenguaje de Cristo lo rechazan y se cierran ellos por la dureza de esas palabras? Versículo 66. Desde ese entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde hace 2000 años, es la Eucaristía lo que ha creado la distinción entre quienes son verdaderamente discípulos de Cristo y quienes no lo son, entre quienes han rechazado a Cristo y se han alejado de Cristo, y quienes hemos permanecido con Él y lo hemos aceptado a Él, entre quienes no han creído las palabras de Cristo
y entre quienes sí las hemos creído, entre quienes han pensado que el lenguaje de Jesús era muy duro y por eso lo han tratado de suavizar, pensando que es un símbolo o una representación, y entre quienes hemos creído esas palabras de Jesús tal y como Jesús las dijo, y por 2000 años seguimos siendo la única y verdadera iglesia de Jesús que tiene la plena certeza de que en la Eucaristía, en ese pedazo de pan que ya no es pan, sino que es la carne de Cristo, y en ese poco de vino que ya no es vino, sino que es la sangre de Cristo, Él está presente. Él sigue siendo Dios con nosotros. Él sigue siendo carne para nosotros, sangre para nosotros, alimento para nosotros, vida eterna para nosotros. Es por eso que el tercer grupo mejor de aquellos que en torno a este discurso de Jesús reaccionan de una manera diferente, lo encontramos en los versículos del 67 al 68. Y es cuando dice el evangelista San Juan: Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Miren, hermanas y hermanos, que 2000 años después de Cristo, los judíos siguen pensando que Jesús no era en verdad el Hijo de Dios, no era Dios con nosotros, no era el Mesías. 2000 años después de Cristo, los judíos siguen rechazando a Jesús. 2000 años después de Cristo también, muchos de los que se dicen discípulos de Jesús lo siguen rechazando en la Eucaristía y siguen pensando que la Eucaristía es un símbolo, es una mera representación. Hay pastores como este señor Gary Lee, que son tan ofensivos cuando se refieren a la Eucaristía y que hablan de la Santa Eucaristía como una sola galleta, o inclusive relacionan a la Eucaristía con el demonio, con la adoración a los demonios, con Satanás, etc. Dios mío, qué cosas tan horribles. 2000 años después, entonces, hay todavía quienes se autoproclaman discípulos de Cristo, pero que frente a esas palabras de Jesús, como lo encontramos allá en el versículo 60 y después en el versículo 66, siguen rechazando a Cristo porque no aceptan y no creen, no le creen a Jesús, no creen en lo que Jesús dice y lo rechazan, por tanto, considerando la Eucaristía como un símbolo, como una representación, o como en el caso de este señor Gary Lee, que Dios le perdone y que lo ayude para que se convierta y no se vaya a condenar. Cosas inclusive muchísimo más horribles en torno a la Eucaristía. Pero para gracia y para gloria del Señor, 2000 años después de Cristo, el grupo de los verdaderos discípulos, junto con Pedro, junto con los otros apóstoles, junto con quienes hemos permanecido fieles en la fe, a las palabras, al testimonio de Jesús, seguimos afirmando 2000 años después que Cristo sí está presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, en la Santa Eucaristía. Y es por eso que quiero terminar esta parte en torno a la Sagrada Eucaristía leyendo una parte adicional que se pone en la liturgia de este domingo del Corpus Christi, dentro de las lecturas, entre la segunda lectura y el Evangelio, y se llama a este himno tan hermoso secuencia. Es un himno que canta con fe, con entusiasmo, con amor, con alegría, con mucho gozo, con una paz espiritual que nos viene al reconocer que estamos en comunión con el cuerpo y que la sangre de Cristo, y que por tanto estamos en comunión con todos nosotros como Iglesia Católica, como Iglesia Universal, al adorar a Cristo en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad en la Eucaristía. Con ese gozo que el Espíritu Santo nos da, glorificamos al Señor con este canto, con este himno, con esta secuencia. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría.
Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamemos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Este nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué solemnidad tan hermosa. Tengo la piel chinita aquí donde estoy con ustedes, hablando precisamente de lo que es el amor de los amores, de este sacramento en el que Cristo se hace presente. Y es que hay tantas experiencias de fe que se comparten en internet, por ejemplo, ahora que tenemos esta herramienta tan útil para la evangelización, para nuestra fe, que es el internet. Hay tantas experiencias de fe que se comparten en lo que se conoce como los milagros eucarísticos, que solamente quien tiene el corazón muy duro, así como esos judíos que estaban dialogando con Jesús allá en el pasaje de Juan capítulo 6, y aquellos discípulos de Cristo que lo rechazaron después de que Jesús se les había ofrecido y se les había presentado como el pan vivo bajado del cielo, y les había dicho cosas tan claras como: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y si no comes el pan, si no comes mi carne, si no bebes mi sangre, no tendrás vida en ti mismo. Con cosas de esas tan claras que Jesús les está diciendo, tristemente muchos de sus apóstoles, muchos de sus discípulos,
lo rechazaban y lo siguen rechazando. Pero cuando miramos nosotros en el misterio de la Eucaristía y cuando nos dejamos ayudar por esas experiencias de fe que encontramos en internet, por ejemplo, como lo que decía, son los milagros eucarísticos, no puede uno más que abrirse en admiración, en gratitud, en fe a eso que Jesús mismo nos está declarando, a ese testimonio de Jesús. Y es que cómo no creerle a Cristo si Él es la palabra de Dios, si Él es Dios con nosotros, si Él es la verdad de Dios, la verdad plena, que no puede ni engañarse ni engañarnos. La Eucaristía es la presencia viva de Cristo. Ese testimonio de Jesús tenemos que creerlo. Y tú, hermanito católico, tú, hermanita católica, todos los que nos escuchan que somos católicos y yo, toda la Iglesia católica, toda la Iglesia universal por espacio ya de 2000 años, seguimos creyendo esta misma verdad. Yo te invito, hermanito, que me escuchas, bien si eres católico o no, a que busques en internet. Busca allí en los buscadores de internet milagros eucarísticos y descubre por tu propia cuenta. No te quedes solamente con la duda. En el caso de que seas católico y de que todavía estés dudando de que Cristo esté presente en la Eucaristía, no te quedes con la duda. O no te quedes tú con la negación si eres un protestante. No te quedes con la negación, con cerrarte al testimonio de Cristo en la Eucaristía, al testimonio de Cristo en la Santa Biblia acerca de la Eucaristía. Vete tú mismo con la Biblia en mano, pero vete también tú a internet y busca milagros eucarísticos y descubre cómo hostias que están hechas de harina de trigo, que es básicamente la misma base con la que se elabora el pan sin levadura, sangran, se convierten en trozos de carne, en trozos del corazón, en pedazos del músculo del corazón que es el miocardio, y coinciden todas estas partes del corazón en las que se convierten las hostias consagradas, coinciden como si fueran del mismo corazón humano y tienen sangre humana y las células están vivas y 2000 años después nosotros seguimos dando testimonio de eso mismo, porque es que nos lo dijo Jesús, nos lo dijo Dios, nos lo dijo el Hijo de Dios, nos lo dijo la palabra eterna del Padre, que no puede engañarse ni engañarnos. Y se sigue viendo en cada uno de estos casos de los milagros eucarísticos que por todo el mundo, desde hace muchos siglos, desde hace cientos y cientos de años, siguen sucediendo en el mundo, por el mundo entero, en la iglesia de Jesús, en la única iglesia que tiene la Eucaristía, que tiene a Cristo presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Basta solamente con tener un corazón abierto a la verdad, tener un corazón sincero y buscar por uno mismo la verdad. No contentarse uno con lo que el pastor, el mal llamado pastor de cualquier iglesita, de cualquier grupo bíblico, de cualquier changarrito, le diga a uno en torno a estas verdades tan importantes. Uno mismo lo puede hacer por su propia cuenta. No se puede uno quedar confiado a todo lo que le dicen. Yo, por ejemplo, los invito a que no se queden con esto que yo les estoy contando. Vayan por su propia cuenta, investiguen, consulten, tómense el tiempo, hagan el esfuerzo, busquen la verdad, corran tras ella, ábranse a la gracia de Dios. Encuentren las herramientas que el mismo Dios ha puesto a disposición de nosotros, no solamente en su Santa Biblia, en su Santa Palabra, sino también en todas las otras formas que encuentran ustedes allá afuera y que son también de alguna manera medios a través de los cuales Dios se les revela, se nos revela, para que encontrando la verdad la hagamos nuestra y que sea en esa misma verdad en la que nosotros vivamos y celebremos una sola fe. Me emociono mucho hablando del tema de la Eucaristía porque es lo que más amo, definitivamente, la presencia viva de Cristo en la Eucaristía y el gozo que con humildad yo, como sacerdote del Dios Altísimo, he recibido de Cristo, ese poder sacerdotal que me permite, no por mi propio poder,
no por mi propia santidad, no por mi propia justificación, sino todo por misericordia de Dios. Celebrar la Eucaristía, la Santa Misa y poder invocar al Espíritu Santo sobre ese pan y ese vino para que se transformen, se conviertan en el cuerpo y en la sangre, en el alma y la divinidad de Cristo. Es una cosa que no tiene comparación en este mundo. Yo soy pecador y cada sacerdote que como yo recibimos este poder sacerdotal del Señor, del sumo, del único y eterno sacerdote que es Cristo nuestro Señor, somos pecadores, claro que sí, pero la misericordia de Jesús, la misericordia del Señor nos ha dado la facultad, por más que somos pecadores, de llevar en nuestras manos ese poder tan grande, el poder alimentar al pueblo de Dios, no con un símbolo, no con una representación, no con galletitas, sino con el mismo cuerpo y la misma sangre de ese Jesús que se nos dio a nosotros en la cruz. Es una cosa incomparable, es una cosa que no tiene explicación racional. Solamente por la fe nosotros vivimos plenamente este misterio. Solamente por la fe nosotros lo aceptamos. Y para quienes piensan que por el hecho de nosotros ser pecadores como sacerdotes, no tenemos esa facultad de Dios y que por tanto lo que sucede en la Eucaristía no puede ser en realidad acción de Dios porque lo impiden o lo obstaculizan nuestros pecados. Miren cómo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y vamos a ver si son solamente los pecados del pueblo o también los del sacerdote. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza. Es decir, el sacerdote también es débil, también es pecador. Y miren lo que dice el versículo 3. Y a causa de esta misma flaqueza, el sacerdote debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad a no ser que sea llamado por Dios como a Aarón. Por eso, hermanitas y hermanitos, mi propia experiencia como creyente en la Eucaristía, como sacerdote también del Dios Altísimo, que hago presente a Cristo en su poder sacerdotal que nos ha compartido a través de la sucesión apostólica por medio del sacramento del orden sacerdotal. Les comparto mi propia experiencia también de lo que como sacerdote vivo yo cuando frente al altar ante el pueblo de Dios me revisto de Cristo, me convierto en otro Cristo para alimentar al pueblo de Dios del pan vivo bajado del cielo y ejerzo el poder sacerdotal que Cristo mismo me dio, no por mi santidad, sino por su misericordia, por su amor, por su bondad, para que en la Santa Misa, en el sacramento de la Eucaristía, haga presente a Cristo. Esto es una cosa, hermanos, que, ay, Dios mío, dan ganas hasta de llorar de la emoción, de la alegría, del gozo, de la dicha, que con humildad nosotros vivimos al poder estar allí frente al pueblo de Dios y siendo pecadores como el mismo pueblo de Dios, poder ofrecer sacrificios por ellos y también por los pecados míos, por los pecados propios. Por eso no se dejen engañar, hermanitas y hermanitos, de los pastores protestantes que con tanta malicia, con tanta codicia y avaricia, trafican con la fe y los atraen a ustedes como arañas venenosas, dejándolos enredados en esas redes de muerte y de confusión y de mentira y de odio en contra de la santa presencia de Cristo en la Eucaristía, de la Iglesia, del Papa, de los sacerdotes, de la Santísima Virgen María, y con eso los están alejando de la salvación que Dios les ha ofrecido en la persona de Cristo Jesús y que solamente se puede vivir plenamente en la única y verdadera Iglesia de Jesús, que es la Santa Iglesia Católica. Yo los invito a que con un corazón muy sincero, muy transparente, con buena intención en su corazón, todos ustedes vayan y busquen en la Santa Biblia, en primer lugar,
Juan capítulo 5, versículos del 39 al 40, habla precisamente acerca de esto. Hay que escudriñar las Escrituras porque las Escrituras nos llevan a Cristo, hablan de Cristo, nos revelan a Cristo, pero no podemos irnos a las Escrituras con la razón arrogante y soberbia de quienes creemos que por la razón vamos a entender el plan de Dios, sino que tenemos que ir con humildad y movidos por la fe. Y que una vez que ya hayan ustedes adentrado su mente, su corazón en las Escrituras, que hayan escudriñado las Escrituras, que busquen también otros medios como la misma tradición apostólica de la que hablamos, el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, documentos de la Iglesia Católica, fuentes audiovisuales en internet, como decía, que nos sirven a todos nosotros para seguir creciendo en nuestra fe, cuando nos permiten descubrir que lo que nosotros recibimos en la Santa Misa no es un símbolo ni una representación, sino el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. El Cristo total, el Cristo completo, el mismo Cristo que anduvo por las calles de nuestra tierra, de nuestra vida, de nuestro mundo, hace 2000 años atrás, es el mismo Cristo que recibimos en el pan y en el vino, que ya no son pan y vino después de la consagración en la Santa Misa, sino que son su cuerpo y son también su sangre, su alma y su divinidad. Y en los minutitos que me quedan previos a la finalización ya de esta catequesis que el Señor me ha permitido vivir con ustedes, voy simplemente a introducir el tema que nos va a convocar en la siguiente semana y también entonces en 2 semanitas, si Dios lo permite y nos presta la vida, que es la segunda de las solas protestantes. Recuerden que decíamos unas semanas atrás que cuando Martín Lutero decidió apartarse de la Iglesia Católica, siendo el sacerdote católico, tristemente pues cometió ese error, tomó esa mala decisión y se alejó de la única y verdadera Iglesia de Jesús que existía en ese tiempo y que ha existido desde hace 2000 años, que es la Iglesia Católica. Se alejó por allá en 1517 y en 1520 montó su propio changarrito, la Iglesia Luterana, que fue la primera de las sectas protestantes que existió, siendo seguido Martín Lutero por Juan Calvino, que también montó después su propio changarro, Zwinglio y después muchos otros, contándose pues ahorita en más de 70,000 las sectas protestantes que existen en el mundo, cada una de ellas basadas en una misma Biblia, manipulada y recortada, porque es la Biblia católica que ellos la acomodaron a su conveniencia y desde la cual entonces cada uno de ellos enseña todas las mentiras que suelen enseñar. Este tema entonces del que vamos a hablar es el tema de la sola gracia. Ya habíamos dedicado 4 catequesis a hablar acerca de la sola escritura, que es la primera de las ideas protestantes que afirman que solamente la Biblia es la única autoridad y la autoridad suprema también de verdad, de fe para los cristianos. Y ya mirábamos entonces con numerosos pasajes que eso no es así, que la Biblia sí es palabra de Dios, pero que no es la única fuente de la revelación de Dios, porque la tradición apostólica, como ya lo mirábamos también ahorita, con primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 en adelante, hay una tradición apostólica que nos comparte, nos transmite, nos revela la misericordia de Dios en su plan, en su revelación, y que complementa entonces esta tradición apostólica la revelación escrita que es resultado precisamente de la misma tradición apostólica. Y ahorita entonces, después de la sola escritura, vamos a adentrarnos al tema de la sola gracia, y es el pensamiento de Martín Lutero y después todos sus hijos, los protestantes, que afirman que la salvación por ser gracia de Dios es lo único que recibe el hombre sin tener que hacer ningún esfuerzo, ningún trabajo, sin tener que hacer nada de su parte para salvarse, sino que por el solo hecho ya de aceptar la fe en Cristo Jesús, ya entonces estamos salvados, y que esa gracia de Dios
es lo que nos convierte a nosotros en automáticamente salvados, como ellos lo suelen expresar. Por lo pronto, los invito a que nos vayamos a escuchar unos anuncios y unos mensajes muy importantes para nuestra vida diocesana. Hay 10 parroquias cerca de sus casas en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol. En Knoxville, en la parroquia Todos los Santos All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Athens, en la parroquia Santa María a la 1 de la tarde; en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde; en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde; en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 2:30 de la tarde; en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana, y en Madisonville, en la parroquia San José Obrero a las 12:30 del mediodía. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Facebook page. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados, y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. Le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885. 865-986-9885. También les anunciamos el horario del Sacramento de la Confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Anuncios de próximos eventos, por favor, ver La Cosecha. Así entonces vamos dando por terminado este tema del día de hoy, que como decía, estaba más orientado, y así quería yo prepararlo y ofrecerlo a ustedes en relación con esta solemnidad tan hermosa, tan importante que celebramos hoy como Iglesia Católica, como Iglesia Universal, que es el de la presencia del cuerpo y de la sangre, del alma y de la divinidad de Cristo, y por tanto pues la presencia viva, real y verdadera de Jesús en la Eucaristía,
en ese sacramento que es el amor de los amores, que 2000 años después, en la única y verdadera iglesia de Jesús, nosotros seguimos celebrando. Y ya entonces, después de haber simplemente introducido el tema del que vamos a hablar en 2 catequesis, si Dios nos da la posibilidad, si nos presta la vida, que podamos seguir entonces respondiendo a todas las dudas e inquietudes que los hermanitos protestantes tienen y con las cuales confunden también a los católicos mal formados, alejándolos entonces de la verdad que es Cristo Jesús nuestro Señor, que está presente en su iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, tal y como la encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Que el Señor y la Santísima Virgen María los acompañen a ustedes durante esta semana. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.